Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 2 minutos, estamos dando inicio a Sin Restricciones el día de hoy, 3 de julio del año 2023. 2 minutos tarde por Juanito, que está en los controles. Como siempre, Juanito ahí. Gracias, Juanito, por la puesta en el aire. Mi nombre es Luis Miguel Retamales y damos inicio al programa junto con Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Luis Miguel, súper bien, disfrutando de la temperatura agradable. Qué bien, usted ya está en el litoral central, el litoral de los poetas, así que está Y rico hace, ahí. hace calor. Qué bien. Oye, qué buen tazón, qué buen tazón. Después del triunfo. George. Y también ahí está George, el perdedor de la semana. La U le ganó a la Católica, Mauricio le ganó a George. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos listos para la conversación, ¿no es cierto?, semanal acerca de los temas de actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Aquí, pues, en Sin Restricciones de la radio Hoy. Gracias. ¿A quién estamos, Jorge? Tengo un poco de problemas con eso porque se me fue la batería. Se me fue ¿Y la y batería. la memoria? ¿Y la memoria? ¿Qué pasa con la Así memoria? que, pero todos sabemos, y los que nos escuchan de semana a semana saben que es nuestro amigo Giver Sistemas de Sonido y Producciones, pues, más de 20 años, ¿no es cierto?, realizando las mejores ya producciones de musicales, de sonido, culturales, ya estudiantiles, o sea, lo que usted necesite, Giver Producciones está para acompañarlo. Así que los mejores profesionales ya de Chile y del mundo trabajan ahí en Giver para que podamos, ¿no es cierto?, llegar todas las semanas a ustedes. Así que gracias, Giver, una semana más por acompañarnos aquí en Sin Restricciones. Bien jugado, George. Oye, chiquillos, ya tenemos harta conversación. Vamos, no tenemos ningún invitado porque nos vamos a dedicar a la copucha, al cahuineo. En la efeméride vamos a hablar de los 50 años del tanquetazo. Es un hecho que fue, para algunos fue no fue accidental, para algunos fue, después lo vamos a profundizar, ¿eh? Para algunos fue la previa del golpe del 11 de septiembre. Y también hay 40 años de la primera presentación del ícono grupo musical Los Prisioneros. Eh, Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo. Hemos dejado un poco de lado el mundo. A nosotros, para los que no nos conocen, nos gusta harto hablar también de la actualidad internacional. Con Jorge y con Mauricio siempre estamos copuchando lo que está pasando más allá de la cordillera y más allá del Océano Pacífico. Pero aquí como que nos habíamos dejado un poco de lado. Así que hoy día también vamos a actualizar qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Pero lo primero que vamos a hablar, y ya algunos amigos me estaban preguntando por qué no habíamos mencionado, vamos a hablar de lo que pasó con las fundaciones, con la Fundación Democracia Viva. Un golpe, muchos lo han llamado bajo la línea de flotación del gobierno, otros lo comparan con el caso Cabal en el gobierno de Michelle Bachelet. En fin, parece que fue un golpe bastante fuerte. Vamos a partir las conversaciones. El gobierno está, chiquillos, está medio knockout, estamos como medio eh, doblando las piernas, o reaccionó bien o está fortalecido. ¿Qué piensan ustedes? Mauricio. Démosle la palabra a don Mauricio. Yo pienso que reaccionó haciendo lo único que podía hacer, que era tratar de ser, en un principio, súper duro con la condena a los actos de corrupción en los que se vieron envueltos partidarios del gobierno, militantes de partidos del gobierno, que es el caso de Mauro, la Fundación Democracia Viva. eso, Mauro, ¿podéis hacer una breve reseña? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Para poder entender lo que pasó hay que hablar del mecanismo que existe en el Estado para realizar cierta clase de adquisiciones, servicios o transferencias de recursos. Ustedes saben que la mayor parte de las compras públicas se desarrollan a través de una plataforma que se llama Mercado Público, ¿no es cierto? A través de la cual se licitan los recursos, las licitaciones son competitivas, es decir, son cotizaciones competitivas que tienen términos técnicos de referencia y términos administrativos de referencia y están fundadas en una resolución administrativa que las autoriza y tiene unas regulaciones bien extensas y bien claras, las licitaciones públicas. Dentro de ese sistema hay un subsistema que se llama convenio marco, que se creó para agilizar un poco algunas compras
de tal forma que no hubiese que hacer para cada una de ellas una licitación distinta, porque el proceso de hacer una licitación es trabajoso, es engorroso, ¿no? Enlentece los procesos de compra, porque se compra mucho. El Estado es el mayor comprador del país. Y el convenio marco, sin embargo, consiste en una licitación que no se realiza para cada compra, sino que cada una cierta cantidad de años por rubro, en donde se contrata a un conjunto, a los mejores, a los más convenientes, proveedores para poder comprarles de forma directa, sin necesidad de licitar cada compra, porque ya ganaron una macro licitación. Y existe otro mecanismo, que es el mecanismo que está en cuestión ahora, que es el de transferencia directa a organizaciones sin fines de lucro. ¿Ah? En las licitaciones públicas pueden competir organizaciones sin fines de lucro, pero también todo tipo de personas naturales y jurídicas con fines comerciales y fines de lucro, proveedores del Estado en general. Pero en este caso hay una normativa que permite hacer, bajo ciertas circunstancias, transferencias directas, sin licitación, a ciertos organismos que son organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y corporaciones. Y con una variante también para algunas funciones a las universidades. Las universidades, las fundaciones y las corporaciones podrían estar, según la normativa, exentas de tener que participar de una licitación y se les puede asignar y traspasar recursos en forma directa, por decirlo así, a solicitud del Estado directamente, a dedo, ¿no? En el sistema de licitación pública es precisamente lo que no se puede hacer, ¿no? Y lo que ocurrió, para hacerlo corto, es que en Antofagasta, en torno a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, se detectó una serie de traspasos muy continuos, muy grandes, por casi 500 millones de pesos, fragmentados en 3 pagos que se habrían desarrollado de esa forma, fragmentados, porque existe dentro de este mecanismo y en general, dentro del Estado, para las transferencias, un monto por sobre el cual la Contraloría tiene que hacer una revisión, que se llama toma de razón de la Contraloría. Si es de más de cierta cantidad de dinero, la Contraloría tiene que revisar eso. Entonces, en este caso, la transferencia directa, a su vez, se hizo parcelada para que, en ese caso, la Contraloría no tuviese que tomar razón. Es decir, no hubiese una segunda revisión que no solo fuera la de CEREMI, sino que también la de la Contraloría. Y eso también es una triquiñuela en la práctica, ¿no? Para evitar revisiones. En este caso, en Chile hay, si no me equivoco, más de 3.000 fundaciones, entre las cuales hay fundaciones centenarias, cincuentenarias y de décadas. Por ejemplo, el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, Niño y Patria. la Fundación Niño y Patria, muchas fundaciones, la Fundación Teletón, muchas fundaciones muy, muy conocidas por toda la población, que tienen una larga trayectoria bastante probada, ¿no? En su trabajo. Y Proba. Proba y probada, porque también hay algunos requisitos de competencia, de experiencia y de conocimiento técnico que se vulneraron en este caso de Democracia Viva. ¿Por qué? Porque esta fundación, Democracia Viva, tiene muy poca antigüedad, si no me equivoco, poco más de un año, ¿no? No, poco más de un año, se constituyó hacia, no sé si el 2019, por lo cual tendría casi 4 años, o el 2022. La cosa es que se le asignaron recursos para cumplir una función en el ámbito de la erradicación o la habitabilidad de los campamentos, que es un grave problema habitacional que hay en Antofagasta, en donde más hay. Pero esta fundación, además, y va a una tercera cosa, no tenía al momento de que se le hicieron las transferencias el giro tributario y comercial en el ámbito para poder operar en ese rubro, ¿no? Y lo adquirió una vez que se le hizo el primer traspaso, ¿no? Eso también es claramente una triquiñuela. Y políticamente, ¿cuál es la implicancia? Que esa fundación estaba dirigida por un militante de Revolución Democrática, el asignador de los recursos del CEREMI de Vivienda, que era otro militante de Revolución Democrática, ambos muy cercanamente vinculados personal, políticamente y amicalmente con la diputada de Antofagasta y de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien era la pareja del director de la fundación, y a su vez el CEREMI que entregaba los
recursos a la fundación, había sido su jefe de gabinete y de campaña hasta poco tiempo antes de ser nombrado Ceremi. Por lo tanto, lo que se devela con todas las irregularidades o triquiñuelas que yo mencioné antes, la de la partición de los fondos, la de la incompetencia o inexperiencia de la fundación, es también una demasiado próxima cercanía entre todos los involucrados, de tal manera que se presume que ahí hubo algo así como contubernio, tráfico de influencias, y por lo tanto la intencionalidad que se investiga de hacer un uso de los recursos que no correspondía al destino que debían tener, sino que más concretamente a alguna clase de gestión política o de otro tipo. Súper clara la explicación, Mauricio. Jorge, ¿por qué hay tanto revuelo político con esto? ¿Por qué le afectó tanto al gobierno? Podría ser una cuestión regional, podría ser una cuestión de 3 personas, pero ¿por qué abarcó a todo el gobierno, George? Si usted me pregunta a mí, por un detalle, y esto yo creo que lo que más se ha repetido, ya, varios personajes ya, vinculados al Frente Amplio, ¿no es cierto?, que están en el gobierno ahora, ya, por ejemplo, Giorgio Jackson, tiempo atrás habían hecho declaraciones, ¿no es cierto?, rimbombantes de que ellos tenían superioridad moral. Ya no recuerdo la expresión exacta, ¿ya? Pero básicamente apuntaban a eso, a que ellos comparados con el resto de la exconcertación, por ejemplo, o la derecha, ¿ya? Ellos tenían otra moral. Otra escala de valores también, dijo. Exacto, otra escala de valores. Eso, Entonces, eso cayó, pero como bomba en su minuto, cayó muy mal, me acuerdo, ¿ya? Porque la verdad duele, ¿no es cierto? ¿Ya? Y fue sin anestesia, ¿ya? Pero es verdad. Eso pasó. Claro, pero eso pasó nomás, ya, y se lanzó la frase quedó. Pero ahora, esos mismos, que en sus minutos se sintieron aludidos, que se pusieron el poncho, que les quedó bastante bien a algunos, ¿no es cierto? Ya, ahora, ante esta situación, en donde un par de individuos, ya como dice la diputada, y hoy día lo reiteró, ya en un punto de prensa, 2 individuos adultos mayores de edad, ¿no es cierto? Ya realizan algo, un traspaso de fondos reñido con, no sé si con la moral, ya, pero sospechoso, o sea, sospechoso como en el chiste, ¿ya? Entonces, de ahí se agarraron un montón, ¿ya? Y de lado y lado, yo hoy día escuchaba a un socialista, el otro día de derecha, y todos dándole duro a este grupo por estos 2 individuos, por el asunto efectivamente de la moral, ¿ya? Entonces, ¿ya? En donde al final muchos estaban festinando como que ven que no tenían moral, o dicho de otra manera, son iguales que nosotros, ¿no? ¿Se fijan? ¿Ya? Y esto enloda entonces toda la situación política, ¿ya? Pero yo insisto, yo no apoyo lo que dice la diputada, ¿ya? Ni tampoco la defiendo, pero no deja de tener razón cuando ella dice acá son 2 personas adultas y plenamente identificadas, ¿te fijas? Y se ha querido entonces enlodar a todo el partido, a toda la coalición y por lo mismo al gobierno. Y lo voy a dejar hasta aquí, porque me queda una segunda parte, pero se la mejor más adelante. Bueno, lo que dijo exactamente el Giorgio Jackson en agosto del 2022 fue: nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista al gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió. Antes de pasarte la palabra, Mauricio. Cosa que nos incluye a nosotros 3, pues bueno, sí, habló de una generación que nos antecedió. Por supuesto, pues. Entonces, Él no habló solamente de la generación, o sea, habló de la generación política que ocuparon cargos políticos, pero también a los que generamos que esos políticos llegaran ahí, y que fuimos nosotros 3, pues. No sé, no sé ustedes, pues yo tengo clarito por quién he votado. En esos momentos, que los matizaron fueron muchos de ellos también de Frente Amplio. Me recuerdo al mismo Winter, que también lo matizó un poco, porque lo que se mandó fue una de esas descalabradas. Pero, Mauro, antes de pasarte la palabra, yo quiero recordar, y por eso está la pregunta que te dice Jorge, que estos personajes no solamente era Jackson, también habían otros personeros que se lavaban las manos respecto a la generación anterior, y tan frases que todos conocemos: no era por 30 pesos, era por 30 años, etcétera, etcétera. Que también nosotros aquí en la radio lo hemos reconocido, si también está cierto que la concertación quedó corta y se mandó mucha condoro, mucha pero cocina. también no hay que desconocer lo que se hizo en estos 30 años y en las condiciones que se hizo. O sea, cuando se ríen de que Elwin dijo en la medida de lo posible, vayan al retorno de la democracia con Pinochet de senador designado y todavía comandante en jefe de la Fuerza Armada.
Pero sí, ellos dijeron que no iban a ser iguales al caso Mopgate, a los casos de los sobresueldos, que fue en el caso de los Mopgate, ¿no es cierto? Sí. La corrupción que está en estos momentos no es que hubiera una corrupción que queda en ejército, en los carabineros también. Es decir, y te pregunto, Mauro, ¿será que el Estado chileno, sus instituciones, estoy hablando de los partidos políticos, estoy hablando de del Congreso, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, que también es una institución del Estado, es corrupto per se? Sí, pero no hay santones. O sea, nosotros sabemos que la concertación estuvo llena y salpicada desde muy temprano de creciente evento de corrupción. Yo el más remoto que recuerdo es eh, el desmalezamiento de la refinería por parte en Con el cual Nicolás estuvo Hamilton. involucrado el ministro Hamilton. Eso fue a principios de los 90. Después vino el caso del Instituto de la Juventud en el año 97 y así sucesivamente. Mob Gates, Soquimich, etcétera. Una cuestión creciente, ¿sí? Pero siendo eso totalmente repudiable, el problema es que eh, el antes y el después de las declaraciones de Jackson tiene que ver con el sentimiento de superioridad moral, como si fuesen una especie de superhombre nietzscheano, digamos, distinto al resto de la especie, que jamás iba a nadie de su generación política incurrir en algo como eso. Y lamentablemente, por eso que el caso se dramatiza, eso le dolió a muchos, ¿ya? Pero lo que le pasó lamentablemente al actual ministro Jackson es que escupió para el cielo y le cayó el pollo en el ojo. ¡Qué Ya, así gráfico! de simple. Pero Mauro, además no tenía tejado de vidrio. Acuérdate que él ya estaba con el asunto de su Sí, sueldo, mm. que desviaba una parte de su sueldo a una fundación propia. Sí. ¿Y por qué se hace extensivo? ¿Por qué la devolución en el ojo de la rayadura de vestidura? Porque también ha aparecido más casos, hay sospechas sobre más militantes en más regiones. Hoy día nada más la senadora Proboste hizo otra denuncia respecto de un caso que podría ser similar en Atacama. Hay otro caso que también, pese a la defensa que trató de hacer el presidente Boris del Ceremi de Vivienda del Maule, el ministro Ahí decidió se cayó. sumariar al Ceremi recién defendido por el presidente. Entonces tú preguntabas al principio si el gobierno está tambaleando. No, no creo que esté tambaleando, pero sí está con el agua hasta el cuello, agravado esto por la dramatización que se hace a partir de los equívocos, impropios, inútiles e improbables dichos de Jackson el año pasado. ¿No? Si esa es la pimienta de este asunto, la declaración de superioridad moral, respecto a la cual los que somos más viejos solamente pusimos el cronómetro para esperar el primer, el primer tropezón. Si eso de la pureza no existe, la pureza se resguarda culturalmente, pero también institucionalmente. O sea, las instituciones funcionan y deben funcionar para eso. Tu pregunta sobre las instituciones, hay muchos vacíos institucionales, pero también las instituciones son operadas por personas y grupos, ¿no? Ah, claro, No son abstractas. Oiga, claro, Por lo tanto, los errores y los delitos tienen nombres y apellidos. Siempre. Deben claro. tenerlo. bueno, A lo que iba yo, a lo que iba yo, es la condición humana y la condición chilena, porque aquí, bueno, siempre Jorge se festina con mí cuando saco dichos que aprendí a través de los años, que la raza es la mala. En el caso de Jackson, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo estaban esperando. Sí, pues. Voy a salir a la puerta de mi casa para ver cómo pasa el cadáver de mi enemigo. Y varios le están dando ahora, como bien dijiste tú, esperando con el cronómetro cuándo se va a caer este niño. En el caso del gobierno, yo quiero Jorge, tirarte una defensa que es muy dado darle en el suelo, pero yo quiero salir en defensa del presidente Boric, justamente en relación a lo del Ceremi de Vivienda del Maule, porque en esas declaraciones, que los noticiarios de ayer lo cortaron muy hábilmente, Boric lo que dice, con los antecedentes que tengo hoy día, la señorita de que está allá en la octava región, no me acuerdo el apellido, y el Ceremi de Maule no tienen ninguna responsabilidad política. Y lo recalca, con los antecedentes que tengo hoy día. Si sale otro antecedente, habrá que cambiar, pero con lo que tengo hoy día. Y yo creo que en este aspecto, Jorge, el presidente hizo lo que yo esperaría de mi jefe, en el sentido de que, ojo, hasta ahora no tengo nada,
pero si sale algo, puta, te tengo que procesar, pues te tengo que sumariar, no sé. ¿Qué opinas tú, George? Lo que yo pienso es que el presidente, mira, ya que le gusta a usted los dichos de campo, ¿no es cierto? El que mucho habla, mucho yerra. ¿Se acuerda de ese dicho? Ya, Ya, yo creo que el presidente primero partió con la frase de que aquí vamos, ¿no es cierto?, a buscar las consecuencias de caiga quien caiga. Hoy día lo refrendó la ministra Vallejo, ¿ya? Caiga quien caiga, vamos a investigar. Ya, mostrándose, ¿no es cierto?, súper duro. ¿Ya? Y de repente sale este tema de que tu señora del CEREMI del Maule y esta señora del Biobío, ¿ya? En que el presidente, claro, lo sacan de contexto, podríamos decir, ¿ya? Pero sonó mal, porque primero dijo que caiga quien caiga, y después estaba haciendo la defensa de un par de funcionarios, ¿te fijas? Porque él no tiene mayor antecedente. En realidad debería tal vez omitir comentarios, opiniones, dejar a los ministros de las carteras respectivas hacer su trabajo, a la vocera, ya dejarla a ella en la pega de las declaraciones, ya, y de alguna manera él ponerse un paraguas a blindarse, porque desgraciadamente el presidente Boris tiene un color muy marcado ya por la gente, que es el amarillo, ¿ya? Y le han dado tanto esto de que un saltimbanqui que cambia de opinión aquí y allá, y desgraciadamente él no ha podido sustraerse de eso, sea verdad o sea mentira. ¿Ya? Yo creo que es más una mala fama, ¿no? ¿Ya? Pero evidentemente a la gente le queda esa sensación. Entonces yo creo que el presidente ahí habría guardado silencio y habría dejado que el ministro correspondiente o la doctora de gobierno hubiese salido a las aclaraciones, a las explicaciones, porque usted sabe, don Luis Miguel, pues que explica se complica. ¿cómo sale esto, Mauro? Se lee desde la decepción ya terminal de mucha gente por un sentimiento de derrota frente a los problemas de gestión, un sentimiento de derrota electoral repetido 2 veces en un año, y hoy día esa línea de flotación a la que tú te referías se refiere al desplome del principal capital autoadjudicado que era la superioridad moral. Entonces, como que ya no quedan más cartuchos por quemar, ¿no? En la gestión gubernamental, porque hay un fracaso electoral, hay muchas debilidades de gestión a lo largo de todo el tiempo, no solo de gestión administrativa, sino que de gestión política y comunicacional, los errores no forzados que se cometieron durante todo el año pasado, y ahora el desplome del baluarte moral al que se refería Jackson. Yo no sé qué más pueden sacar. Si está hundido el programa, si está empatado el Parlamento, si las grandes reformas que querían hacer no van a ocurrir como se las imaginaron o se propusieron. Entonces se lee de una manera súper compleja, que yo creo tiene que ver con los estados de ánimo ahora a nivel de mucha gente que creyó en el recambio generacional, como nosotros mismos, eh, por un desplome tan pronunciado y tan rápido. Entonces, ciertamente lo que tú dices es verdad, el presidente ha dicho lo que tiene que decir, ha sido duro con quien estaba claro que había que ser duro, ha dado la presunción de inocencia cuando no había antecedentes y si aparecen, sí va a ser duro. Pero frente a todo ese cuadro general, es como que yo veo a la plana mayor del gobierno y al gobierno, por lo tanto, particularmente al equipo político, como cuando estás en el agua lastrado con más plomo en el cinturón del que tienes que tener y te cuesta hablar y de repente el habla te sale así como porque la situación es bastante desfavorable, pese a que tuvo cierta aprobación mejor de lo esperado, será un consuelo aquello de tontos, pero en la encuesta CADEM la reacción que tuvieron, pero aún así el rechazo a esa reacción es de casi el 70%. ¿Subieron algo en la encuesta, Cadem? ¿Mm? Dentro del ¿No? margen de error, la aprobación, y respecto de la reacción tuvo casi un tercio de aprobación y 2 tercios de rechazo la reacción del gobierno. Como tú señalas siempre, es más fácil bajar por cualquier cosa. Ahora fue un cagazo grande, pero tendría que ser un edificio muy grande como para que levantar 2 puntos. Sin embargo, bajar 5 puntos por cualquier cosa es mucho más fácil. Lo que yo quería mencionar, lo que yo quería mencionar ahí, Mauricio y Jorge, a raíz de lo que dice Mauricio, el tema de la decepción que existe. Este era un gobierno que era prácticamente refundacional,
por todo medio mesiánico, por todo lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Y muchos creímos, yo me incluyo, y los incluyo a ustedes, porque ustedes también son más o menos semejantes. Necesitábamos creer a esa altura. Y eso es, que necesitábamos creer porque necesitábamos una renovación. Ahora, que era la renovación, ¿qué queda para este sector político? Exactamente, ¿qué futuro hay? ¿Qué futuro, qué proyecto hay de cambio de sistema o de reforma del sistema? Y yo creo que esa es la gran, el gran daño, la gran herida que deja esto que está pasando ahora, que no afectó solamente a una generación, sino que se afectó a un grupo de gente muy grande, porque si ya viene una avalancha cultural natural, digámoslo, hacia la derecha, no solamente aquí en Chile, sino que en el mundo, y nos vamos a referir a eso más ratito, esto le está dando como caldo cultivo para que siga habiendo un rechazo hacia este sector y hacia esta reforma. Y puntualmente, yo creo que la reforma tributaria está muerta. No hay por dónde. Y mañana se vota la reforma de pensiones. Y un tema que ya va más allá de lo ideológico, yo me refería hasta aquí solamente a lo ideológico. Pero con la reforma de pensiones, que se suponía que había una mejoría ahora ya para la gente que tiene pensiones de hambre, que tú y yo y todos nosotros sabemos lo que están ganando nuestros viejos ahora, nos farreamos esa posibilidad de nuevo. Entonces, a mí ya más allá de lo político me da rabia, güey. ¿Sabéis qué? Me da rabia, porque juegan con esas cosas, juegan con los intereses de la gente, juegan con el deseo de la gente, juegan con los anhelos de la gente, ¿cachai? Y ese viejo que hoy día está ganando una pensión, una PGU, ¿cuándo va a tener un aumento de su pensión? ¿Va a tener que esperar 4 años más? ¿Qué ha hecho la derecha por aumentar las pensiones? Por mejorar las pensiones, nada. Entonces tienen que esperar otro gobierno más. Y si la derecha gobierna 8 años más, ¿qué va a pasar? ¿Van a venir ellos, la derecha, con un discurso de mejorar lo que son las AFP? Olvídalo. Entonces, a mí me da rabia, más que por la farra que cometen estos cabros, como le dicen, es porque se cagaron a toda una generación. ¿Sabes lo que me da rabia a mí, don Luis Miguel? ¿Sabes lo que me da rabia a mí? Un minutito antes de irnos a comerciales, estamos en la hora ya. Lo que me da rabia a mí es que como increíblemente en 2 semanas, increíblemente en 2 semanas, se nos olvidó el espionaje de Mellado con la filtración, se nos olvidó los desfalcos del alcalde UDI de Antofagasta, se nos olvidó lo de las AFP y las ISAPRE, ¿ya? Y oye, qué increíble cómo se dio vuelta la tortilla y ahora es todo darle al Frente Amplio, todo darle a la diputada, todo darle al par de pinganillas que se están ganando unas lucas más, ¿ya? Y se nos olvidó todo lo otro y han pasado 2 semanas. Si yo me pongo a mirar bajo el agua, esto parece una maquinación, pero como yo no soy buzo como don Mauricio, ya me ahogo nomás, pues, me ahogo con mis propias dudas. Y yo creo que no podéis dejar la pelota dando botes, pues. Tenéis que tener cuidado en eso. Y aquí la dejaron dando botes. Chiquillos, vámonos a la pausa. Una pausa, y vamos a volver para hablar de la avalancha derechista en Europa. Vamos y volvemos, Juanito. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones del día 3 de julio del 2023 y voy a leer, si me permiten, chiquillos, voy a leer algunos comentarios de los auditores porque el tema ha levantado mucha opinión. por favor. Daniel Méndez nos dice que está muy bien, que le gustó el programa, le gustan los temas que están tratando. Juan Carlos Herrera nos dice, escuchándolo con atención también. Luis Rojas nos dice, qué bueno, quiero aprender de a lo mejor algo bueno para esto. Se refiere a aprender qué es lo que eran las fundaciones. Es más, ese juego de palabras, ¿fundiciones o fundaciones? Fundiciones de fundirse con la plata, como decía mi mamá, se fundió claro, con la plata. Exactamente. Clarita Araya nos está diciendo, están haciendo de un plato todo un menú. No hay institución impoluta en la medida que esté integrada por personas. Creo que el periodismo y los programas de opinión en general están siguiendo la línea editorial de la derecha que está tratando de limpiar su imagen. ¿Se han acordado de Zúñiga y el espacio riesgo? ¿De los pagos a clínicas con Mañalich durante Piñera 1? ¿O los Moreirazos? Solo por poner un par de ejemplos. ¿Dónde está la diferencia entre la anterior generación y esta gobernante en cuanto a la corrupción? ¿En qué se está investigando y sacando a los implicados? Se inició un proceso, a diferencia de los anteriores, en que se taparon y protegieron todo lo que pudieron. Somos parte, dice Clara Araya, de la generación que educó a la actual bajo el parámetro en la medida de lo posible, y aún así esta generación tiene más claro lo que debe y lo que no debe ser y hacer un Estado.
Estimado amigo, disculpa mi tono, pero escucho a los medios y me delata cómo festinan con las caídas y lo hacen desde el suelo. La opinión de Clara Araya, ningún problema. Aquí leemos todas las opiniones y si está discrepando con nosotros, bienvenido sea. Esa es la gracia. Por eso se Tengo llama una divagación. opinión más aquí. Léala, por favor. Don Miguel Espinosa, nuestro auditor, que siempre nos manda cariño y saludos a todos. Ya, gracias por escucharnos, Miguel. Dice, creo que es imposible que alguna institución no sea corrupta, y sea del color político que sea, y del país que sea. Lamentablemente es parte de la imperfección del ser humano. Quiero agregar una cosita de lo que señala aquí Miguel, a acotar. Ya, algo por el estilo señaló el diputado Winter, y le cayeron, pero no sé cuántos comentarios, ¿qué quieres que te diga? Refiriéndose a que mientras más grande es el Estado y mientras más cosas hace el Estado, más posibilidad de corrupción hay. Yo no lo Pato haría Retamares, tan así, ¿eh? Pato Retamares dice, mucho se habla de derecha e izquierda, pero si abres los ojos te encuentras con que todo es lo mismo. Corruptos hay en todas partes y gente honesta también. Lo que más duele es que se supone que la gente de izquierda es más honesta, por decirlo de alguna forma, pero te das cuenta que son iguales y eso provoca decepción. Más o menos la misma línea que está diciendo Miguel, ¿eh? Y se contrapone con lo que dice Clara, pero se agradece que podamos discrepar y armar opiniones distintas, porque Aquí me acordé del ¿sabes que chiste yo igual de Bobo Fica. estoy en cierto modo de acuerdo con lo que dice Minter? Yo creo que Mientras más grande el Estado, más posibilidad de no corrupción. sé si es más grande el Estado, yo soy desconfiado del ser humano y soy desconfiado del chileno. Yo matizo eso porque cuando se habla de naturaleza humana, se supone que eso incluye a todos los seres humanos. Cuando dice la naturaleza humana es la corrupción, ¿son todos corruptos? No son Todos todos somos, corruptos, todos, po, weón. es que pongámonos escatológicos o religiosos, pues todos podemos caer en la tentación, ¿viste? O sea, Pero ¿cuál es la cuestión? Pues, si ¿sabes qué pasa, Mauro y George? Yo creo que uno puede hacer, a ver, tengo otra razón, Mauricio, en lo que dices tú de que no hay que generalizar, y lo suscribo completamente, y lo hemos conversado muchas veces. O sea, cuando uno dice todos los políticos son corruptos, no. ¿Cachai? Yo, puta, me gusta la política y alabo al gallo que hace política en la Junta de Vecinos, porque ese gallo también está haciendo política y ese gallo es lo menos corrupto que hay, ¿cachai? Entonces, por unos pocos pelafustanes, uno tiende a generalizar y eso es un error. Estoy totalmente de acuerdo y lo asumo. o entre Pero cuando, fundaciones, po, ¿cómo? o entre fundaciones. Claro. O O sea, entre fundaciones, claro, hay fundaciones que son muy respetables, totalmente. la cagada es una fundación de papel, trucha, echa abajo el trabajo que desarrollan otras que tienen 40 o 50 años, como el Hogar de Cristo, la Fundación Casa de la Paz, la Fundación para la Superación de la Pobreza, que la querían meter en el mismo baile porque había una mujer que coincidió que era de la Revolución Democrática y prestó servicios bien evaluados y completamente transparentes durante 3 meses. No, o sea, el problema es que la triquiñuela de unos pocos huevones, ¿ah?, estropea la construcción social que está haciendo una mayoría de personas que la vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y eso es lo que irrita. La ¿Y qué le maldad hace de el los flaco buenos, favor? pues. A su La maldad propio de los grupo, buenos. a su propio grupo le hace el flaco favor, porque va justamente, se produce esto que estamos diciendo ahora. ¿Todo Revolución Democrática es corrupto? ¿Es corrupta? Claramente no. ¿Todo el Frente Amplio es corrupto? Claramente no, ¿cachai? ¿Hay diputados que hacen su pega? Sí, que la hacen. Pero desgraciadamente son estos los que se enarbolan a sí mismos con ese cierto don de autoridad, los que evidentemente les pasan la cuenta. Si no, podía hacer esta cuestión en política. Y, Otra frase, don Luis Miguel, ¿no es cierto?, de la sabiduría popular, pues. Todos hacen leña del árbol caído. Mauro, ¿y qué pasa aquí en relación semejanza? Y nos vamos a Europa. Vámonos a Partamos Francia, hablando vamos de a Europa. Francia. Pero primero, ¿qué pasa de semejanza entre el proceso de Frente Amplio, de canalización de indignados allá, y aquí algo semejante, ¿no es cierto? Llegan al gobierno y después en el gobierno algo pasa. Choreados. ¿Y qué pasa con Podemos? ¿Qué semejanza puede encontrar, qué similitud puede encontrar entre nuestro gobierno y Podemos cuando estuvo en el gobierno? Partiendo de atrás para adelante, o sea, de ahora para atrás, es que Podemos desapareció electoralmente en las últimas elecciones. Y es la misma cosa de la nueva generación de izquierda con cierta precariedad doctrinaria, pero ampulosamente fraseada, digamos que, que, que no logra conectarse con la situación real sociológica, pese a que está lleno de doctores en sociología de la Complutense, con lo que pasaba en las bases sociales de sus ciudades. ¿Cachai?
Por ejemplo, en la campaña anterior donde Ayuso ganó la presidencia de Madrid en plena pandemia, esta mina levantó el tópico de la libertad. ¿Ya? ¿A qué se refería con la libertad? A que Paco, el del bar, quería trabajar y quería terminar con las cuarentenas porque estaba quebrando y se iba a morir de hambre, porque el bar es una institución, es una pyme en Madrid fundamental para el funcionamiento económico de Paco, el del bar. Entonces eso ella la conceptualizó como la libertad y combatió contra las cuarentenas y manipuló y utilizó el tema de las restricciones sanitarias para darle a Sánchez y a los socialistas hasta el aprovechamiento, pero le hacía sentido a la gente que lo estaba pasando mal económicamente en el día a día. ¿Ya? Y en ese momento, sin que esto signifique que no era real el proceso al que se refería, Iglesias renuncia a la vicepresidencia para ir a parar al fascismo en Madrid. Le sacó la cresta Ayuso, en el contexto en el que situó la discusión del no pasarán por segunda vez, como aquella vez cuando no pasarán, pero sí pasaron, ahora volvieron a pasar, si lo puso en esos términos, porque estaba descontextualizado su discurso. Yo también, el fascismo a la mierda, pero no era esa la urgencia social en la pandemia de Paco, el del bar. ¿Sí? Ahora, eso, Ahora fueron barridos, o sea, Iglesias sacó igual una cierta votación, Ayuso arrasó en aquella ocasión, pero ahora de Podemos no queda nada en Madrid. no ganaron nada en Madrid, no existen en Madrid. No existen en Madrid. No pudieron. Oye, y eso el del no pasarán, algo que sí pasaron en Alemania, el famoso Exacto. cordón sanitario que habían hecho los alemanes para bloquear el ascenso y el avance de la neoderecha, llamémosle, fue infructuoso. Finalmente, en las elecciones del fin de semana ganó la neoderecha, Jorge, en Alemania. Sí, lo vi, he estado viendo ahí la Deutsche Welle y los comentarios. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ya? Pero este es nazi, este gallo, el que ganó este partido, ¿es nazi o no es nazi? No, Mauricio Sí, dice que yo digo que es nacionalista, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, pero los adherentes andaban con camisetas con soldados de la SS y frases famosas de las SA. Sí, bueno, claro, sí, eso es verdad, sí. O sea, legalmente no puede ser nazi, claro, pero básicamente lo es. Claro, y es porque es atractivo el asunto, porque está el tema de la inmigración. O sea, por eso te digo, yo hablo de nacionalismo, un nacionalismo extremo, xenófobo, antidemocrático, ¿ya? Qué peligroso. O sea, y lo que me hace pensar es que Alemania es un país donde no podemos decir que no tenga memoria, un país que no podemos decir que no haya una buena educación, un país que no podemos decir que no haya hecho un mea culpa de los errores del pasado y de los crímenes del pasado. Ya, un país culto, con museos espectaculares, ¿no es cierto?, que deberían, ¿no es cierto?, generar en la población determinados sentimientos y conocimientos. ¿Y qué nos encontramos? Con una masa enorme, ¿ya? Que mira al pasado, ya pensando que ahí tiene las respuestas para el presente. Y el Bueno, pasado, digamos que en el ya pasó. contexto en que este partido gana, es en un gobierno donde manda la socialdemocracia, que fueron opositores a la democracia cristiana, al gobierno de la canciller Merkel. Y en estas votaciones la más votada fue la democracia cristiana, de la canciller Merkel, de la ex canciller Merkel, y ellos están en el segundo lugar. Primer triunfo de la derecha en la Alemania desde el año 49, desde que se formó el de la Estado federal. ultraderecha. De la ultraderecha, sí. Sí, porque la democracia cristiana es derecha ya. Pero de la ultraderecha pro-nazi, porque es un partido neonazi. Su discurso sobre la migración no es un discurso por una política migratoria mejor, es un discurso xenófobo. Anti-migratorio. Claro. ¿Sí? Anti-migración, anti-extranjeros. Y claro, y hablando de anti-extranjero y anti-migración, podemos saltar inmediatamente a lo que pasó en Francia, como un incidente policial desata 5 días de violencia, incluso con un atentado a la casa de un alcalde. ¿Vieron eso? Sí. Sí, ¿no? Entonces, Y otra, la pregunta es, bueno, ¿gana la ultraderecha en Alemania? ¿Y qué está pasando en Francia? ¿La gente está luchando contra eso? ¿O simplemente también Francia está permeada por
por xenofobia, por racismo, ya, y brutalidad policial. Todo eso Es junto. que ahí yo creo que hay un buen tema para conversar, ¿ah? Porque lo que aparentemente es contradictorio parece que no lo es. En el caso de Alemania, la gente democráticamente vota por un grupo de ultraderecha, pro-nazi, anti, un partido racista, xenófobo, etcétera. Y en Francia ocurre que la gente que está en la calle protestando, se está protestando contra una policía, o sea, una institución estatal, que es xenófoba, racista. ¿Y cuál es el componente de la migración aquí? La gente que está protestando contra la policía, que es obrera, que es a lo mejor eh, de los yetos musulmanes o no sé qué, no podría decir eso, pero de los barrios, digamos, donde están los migrantes. ¿Será que esa gente también tiene un fenómeno como en Chile, que también son antimigrantes? No, mira, Mm. en el caso de Francia, la ONU le hizo recomendaciones al Estado y al gobierno francés en orden a revisar a sus instituciones policiales porque habían detectado por sucesos que vienen desde el año 2005 por lo menos, xenofobia y racismo institucionalizado en la policía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ONU, si tomamos ese juicio, la policía como institución, Francia tiene un fuerte componente antimigratorio, ¿no? Institucionalmente, no es un policía u otro que es xenófobo, la institución tiene un posicionamiento, un adoctrinamiento xenofóbico, que explicaría el exceso policial que terminó con el probable asesinato del adolescente de 17 años de origen magrebí, ¿no? En un principio los policías dijeron que había intentado atropellarlo, como alguna vez se dijo por acá en San Antonio, pero que en el video, las redes sociales y sus videos, muestran que este muchacho intentó escapar cuando le apuntaron al cuerpo y le dispararon cuando aceleró al tiro. Inmediatamente el auto chocó por ahí con un objeto de la vía. Entonces, como que, según el video, se sintió amenazado de muerte, le gritó a alguien, hay una voz en el video que dice te van a disparar en la cabeza, y el cabro intenta escapar, porque le estaban apuntando para disparar y el precedente. Hay un estudio que yo leí hace poco de un antropólogo que hizo observación participante en los cuerpos policiales de estos barrios que son guetos de personas migrantes y descendientes de hasta jóvenes de hasta tercera generación descendientes de migrantes, principalmente magrebíes, árabes, etcétera, que, eh, que muestra que hay una particular tensión entre la generación más joven, lo que sería la generación Z de los migrantes, de los adolescentes, y la policía, es la tensión. Y de hecho los disturbios están principalmente protagonizados por jóvenes. Esta es una muestra que además tiene un componente generacional entre los Mm. más jóvenes y la policía tiene estereotipado no solo a esas personas por ser descendientes o extranjeros, sino jóvenes. Ser joven es ser un problema. ¿Y qué significa ser joven en esos guetos? Significa estar socialmente excluido, porque los niveles de deserción escolar son altísimos, los niveles de desempleo son casi absolutos, y por lo tanto los proyectos de integración a la sociedad francesa de la igualdad, la libertad y la fraternidad son puro mito en la experiencia de esos adolescentes que algunos ya son de tercera o casi cuarta generación en el país, o sea, franceses. ¿Cachai? No es que Claro, llegaron ayer, sino que llegaron hace 2 o 3 generaciones y son franceses, pero la sociedad francesa no los trata ni siquiera espacialmente como si fueran ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí es ahí la tensión de este evento en particular, entre jóvenes, muy jóvenes, y policía institucionalmente xenófoba. ahora eso que tú estás mencionando, Mauricio, uno sabe que el francés promedio es, como tú lo estás narrando, es nacionalista el francés promedio, pero esto mismo que estabas diciendo tú está ocurriendo en otros países del norte de Europa, que normalmente fueron mucho más abiertos al refugiado. Lo hablábamos la vez pasada con Hernán Leiva, nuestro corresponsal allá en Suecia. Pasa algo semejante. Ahora, el abuso policíaco
y esa lucha contra la sociedad y contra ese grupo social que tú estás diciendo, Mauricio, se puede repetir con otros matices en Estados Unidos, pasó en Chile para el estallido social, en Inglaterra, el año 2021 hay un estudio que describe al cuerpo policial, a Scotland Yard, weón, lo describe como una fuerza policíaca xenófoba, racista y sexista. Entonces, ¿qué está pasando con las policías? Está hablando de Europa. O sea, nosotros miramos para Europa, queremos ser como Europa. Y el discurso es súper desalentador, pues, la narración es súper desalentadora. En mundiales todo lo mismo, porque fíjate que se te quedan en el tintero tres más. Mira, mientras tú mencionabas lo de Scotland Yard, Estados Unidos, ya, yo me acordaba de Hong Kong con China, las Ok, protestas y la represión brutal de la policía china, ¿ya? Y esos son comunistas. ¿Ya? La policía en Corea del Sur con los estudiantes, ahí son unas batallas campales, ¿ya? También brutales. ¿Ya? Estaba pensando en Irán, ¿se acuerdan hace unos meses atrás cuando la policía de la moral mató a una chiquilla por no llevar el velo? ¿Ya? Y la claro, mataron de una golpiza. ¿Ya? O sea, no la claro. quisieron matar en el fondo, pero la golpiza fue tal que al final murió. ¿Te fijas? Y trajo una ola de protesta en Irán. ¿Ya? Y ahí estamos hablando de un país musulmán. ¿Ya? Y para qué hablar de los países de la península arábiga, en donde, no sé, pues una mujer no puede conducir un vehículo y si la pillan también la balean. Pues, ¿ya? Por poner algunos ejemplos. Porque aquí Sí, en yo América creo Latina, aquí estamos en América Latina estamos acostumbrados a que la policía sale y apalea al que sea, o sea, en Ecuador, en Brasil, en Guatemala o en Chile. ¿Te fijas? Pero se nos olvida. eso te iba a decir, Y Rusia, mira, el último se me Bolivia, olvidó. Rusia, una policía aparte de nacionalista, homofóbica. claro. Bolivia, en el estallido que hubo en noviembre del año pasado, cuando hubo un golpe de Estado que colocó a una derechista en el gobierno, Ah, sí. la policía, que es también de grupos sociales muy bajos, muy populares, que vienen también de la zona del Alto, lo vi el otro día en la televisión nomás, Ya. que viene de la zona del Alto, un suburbio de La Paz, atacaba con especial rudeza a los indígenas que venían desde el Alto y pasaban por La Paz porque estaban enterrando a sus deudos. Por indio. Eh, entonces, Mauricio, ¿cómo se explica esa cuestión? ¿La policía está a favor del pueblo o está en contra del pueblo? Y no estoy hablando en términos ideológicos, ¿ah? La policía está para defender como institución, ¿no es cierto? Es que, Eh, Dale. mira, lo que yo estaba pensando mientras ustedes hablaban es que estamos en un mundo global donde la economía predominante necesita y genera la diversidad cultural que se moviliza de un lugar a otro y hace que las sociedades sean cada vez más heterogéneas, más diversas. Pero ciertas clases de grupos, medios y élites, se sienten amenazadas precisamente por el otro, por esa diversidad que el mismo sistema crea y necesita, ¿no es cierto? Claro. Eh, y emerge una demanda por orden. Todos necesitamos orden social, un orden social. Así lo dice la sociología, lo repite Manuel Antonio Garretón a cada rato, ahora que se dio cuenta que el orden era importante. El orden es una necesidad que tenemos nosotros como comunidad. Pero el orden en el mundo de la diversidad se entiende como la imposición de la homogeneidad sobre la heterogeneidad. Y las policías son las fuerzas del orden oficial, de ese orden, el de la homogeneidad en un mundo donde el modelo económico genera diversidad. Porque esto de la diversidad, ojo que ahí yo soy un poco escéptico de que es un avance civilizatorio espontáneo. La diversidad sociocultural que tiene el mundo globalizado es bastante producto del propio capitalismo, ¿no? Y por supuesto que esas identidades tienen derechos y hay que defenderlos. No importa que el origen sea el propio modelo. Si eso así funciona este asunto. Surgen nuevos derechos humanos como producto del propio ecosistema en el que estamos inmersos. Pero eso genera también miedo y miedo al otro. ¿Sí? Incluso miedo al otro entre diversidades, ¿no? Y viene una demanda por el orden, pero se entiende el orden como homogeneidad y las fuerzas del orden son las fuerzas de ese orden. Y eso es lo que buscan implantar, por eso que se ven generalmente alineados con los planteamientos xenófobos de la extrema derecha, con los planteamientos homogenizadores de Vox en España, que también tiene el mismo tema con la migración. Vox en España, en Italia, el movimiento gobernante, el que está ganando en Alemania,
tópico central es la amenaza del otro diverso, que es el migrante, que es masivo además. Y además internamente diverso, porque no es un solo tipo de migrante, son muchos tipos de migrantes, que vienen del sur, que vienen de Oriente, etcétera. Pero entonces ahí se construye ese imaginario nacionalista de, por ejemplo, en Europa, de blanco, alemán o francés, ¿no es cierto? Ya de clase media, ya, y que siente amenazada su cultura, ya, porque van a ser reemplazados por esta barbarie que viene de afuera, ¿ya? O sea, yo pienso en los franceses, la idea de una Francia morena y musulmana, ¿te fijas? Ya, o sea, los defensores de Carlos Martel sufren con eso, no se pueden imaginar a una Francia que no sea la de los galos, pues, ¿ah? Los de la, ¿ah? Sí, salvo que se trate de la selección nacional de fútbol para ganar el mundial. Es que por eso te digo, entonces eso es lo divertido, Eso porque mismo te iba a decir. son súper nacionalistas, sin embargo, cuando uno de los equipos ya están llenos de inmigrantes o descendientes de inmigrantes, y que son bastante buenos, por lo Que demás. vienen de sus colonias, pues. Oye, acá tengo algunos comentarios que me manda Miguel, dice Miguel que en relación a lo de la policía, dice el poder corrompe, aunque sea mínimo como ser un policía. ¿Ya? O sea, y lo aclara, dice, nuevamente se ve la moralidad de cada individuo. Hay policías buenos, pero también hay corruptos, racistas y xenófobos. Claro, ahí lo llamo al nivel individual, pues, o sea, qué piensa cada policía. Pero yo creo, Miguel, en relación a tu comentario, que lo que dice Mauricio es vital. Ya, como institución, ya las fuerzas de orden, sean como se llamen, carabineros, con Lanyard, ya gendarme en Francia, como se llamen, ya, mozos de cuadra, etcétera, ya al final están defendiendo, como dices tú, un orden y son adoctrinados en ese orden. Te fijas que realmente ese orden está lleno de valores, entre comillas, patrióticos, pero que son simplemente puro nacionalismo. Correcto. Oye, voy a un par de comentarios también antes de irnos a comerciales. Sí, pues Daniel falta Méndez Gio. dice, las matemáticas y la ciencia es mi rubro. La diferencia del gobierno anterior es que eran millones de dólares los estafados y robados. Ahora son millones de pesos. Conclusión, son todos delincuentes o en su mayoría eh, van a sacar la medida de lo posible. Y nos saluda Carlos Espinosa, nos pide que saludemos al aniversario de la Escuela de Grumetes. El 3 de julio cumple 155 años. Un saludo a la Escuela de Grumetes, saludo ¡Saludos! a la rama de la Marina chilena. Y le digo a Carlos, Carlos, nosotros no generalizamos por los comentarios que manda. Hay que hacer diferencia entre los que son hombres de honor y los que deshonraron a la institución. ¿Vámonos a los comerciales? Sí, pero Y antes usted sabe que esto es gracias a Giver, pues. Desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Giver Sistemas de Sonido nos acompaña nuevamente aquí en Sin Restricciones. Gracias, Giver. vamos y volvemos. Ahora sí, ya estamos de vuelta con Sin Restricciones el día de hoy, 3 de julio del 2023. Ya dijimos, estaba celebrando su aniversario en la Escuela de Grumete de la Armada. Hay varias efemérides que podemos celebrar, don Jorge Araya. Usted eligió algunas y explique por qué la eligió. Porque que Pues sepa la gente, aquí elegí dos la nomás, pues. elige don Jorge Araya, el dedo autoritario de ese. Voy a hablar de esto. No, ya no, si ustedes se están riendo lo mismo, ahora estoy, pero es tan democrático que pregunto, oye, ¿puedo hablar de esto? ¿Qué les parece esto? Digna, Claro, po, ya, porque usted sabe que mi Oye, pero especialidad son... Givert, te ¿Ah? faltó Givert. Yo digo, mira, partamos con Giver, porque eso sí que ahí no hay ninguna duda, pues desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales. y consumiendo y no vemos nada positivo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿será que no es un poco que está la cagada? O sea, Ucrania, en Cisjordania, bueno, los israelíes, el ejército israelí arrasó, en Alemania están ganando los partidos nazis, en España va en ascenso Vox, hay un resurgir de todas esas corrientes autoritarias, hay conflictos larvados por todos lados, hay una multipolaridad bien peligrosa, la que a lo mejor vamos a hablar en otra. Ya, pero todo eso pasa a nivel de lo agregado, de lo macro. Y una cosa que sí me decían interesante en esa crítica a nuestra visión distópica de la actualidad nacional e internacional, es que hay mucha construcción de vida, de esperanza y de ética en las bases sociales. Y eso es verdad. Y de eso hemos hablado y más adelante vamos a avanzar hacia allá, a conocer experiencias valiosas, hay gente que está construyendo
derechos, que está protegiendo el medio ambiente, que está inventando negocios amigables con las comunidades, etcétera. Eso es cierto. Incluso me contaba el Víctor Cerda el caso de la radio comunitaria que tiene él con sus alumnos en el colegio, que es una sensación en la comunidad escolar, en el barrio, etcétera. Bueno, esas cosas también existen, pues como Rolando Jiménez nos decía, que él es optimista porque siempre, siempre va a existir gente que va a defender la justicia y los grandes valores que la humanidad ha ido rescatando a lo largo de la historia. Yo Pero también creo lo claro, mismo, por eso que no generalizan la naturaleza humana como intrínsecamente perversa. la sociedad de la insociabilidad del ser humano, pues por ahí un documento que con mi hermana siempre leíamos y comentábamos con los alumnos en clase, ¿ya? Y que hacía referencias al señor Rousseau, ¿no es cierto? Con el buen salvaje, ¿no es cierto? El hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. ¿Ya? Thomas Hobbes, ¿no es cierto? El hombre es malo, violento, el estado natural en la guerra, por ende un gobierno fuerte y autoritario. ¿Te fijas? Orden, pues, orden, que es lo que le gusta tanto. ¿Ya? Y nuestro amigo Emmanuel Kant, ¿no es cierto? Ahí con el imperativo categórico, hay que hacer el bien siempre, hay que decir la verdad siempre. ¿Te fijas? Porque eso es lo natural. Pero bueno, yo me acordé de lo de Kafka simplemente porque efectivamente hoy está de onomástico, ¿ya? Y por lo importante que ha sido para la literatura, aunque él no lo supo, porque murió bastante joven, ¿ya? Y en Viena, ¿ya? Y no supo el éxito que van a tener, que tiene hasta el de hoy su escrito. No solamente está la metamorfosis, está también el proceso. ¿Ya? Ese sí que es bastante así fuerte. ¿Ya? Hay adaptaciones fílmicas. Yo vi la del proceso, la de Orson Welles, he visto, la han dado en la televisión. ¿Te fijas? ¿Ya? Y otros cuentos más. De hecho, tiempo atrás, en una fila de un banco, me entretuve leyendo un montón de cuentos cortos de Kafka. ¿Ya? El que más me llamó la atención era Un artista del hambre. Ya, notable, así que lo recomiendo. Esa sería nuestra recomendación, ya, bibliófila de hoy día, ¿no es cierto? Lean a Franz Kafka, ya, y ¿saben? Hay otra cosa de Kafka muy bonita, ya, que son las cartas que le escribió a una niñita que conoció en un parque. ¿Ya? Se me olvidó el nombre, carta de Micaela, creo que era el nombre de la niñita, ya que esta niñita se le había perdido su muñeca, y Kafka se acercó y la consoló ahí, habló con la mamá, etcétera, ya, y después se encontraban siempre en el parque, y entonces leía que él le escribía cartas de la muñeca, era en el fondo la que le escribía cartas a la niñita contándole las cosas que andaba haciendo. Entonces, fíjate el detalle, o sea, nos tenemos la imagen de Kafka como súper sombrío, así, deprimente, pero al mismo tiempo una persona con fantasía y humanidad tremenda. O sea, tal vez por lo mismo, era demasiado sensible para el mundo que le tocó vivir, más encima era de origen judío, ya en un momento previo al ascenso del nazismo y todos sus horrores, pues, ya que no se nos puede olvidar. ¿Ya? Pero, don Mauricio, ¿sabe qué? La segunda efeméride que tengo por hoy día, ¿ya? Es una muy chilena, pues, ¿ya? Una muy chilena porque pasó el día 29 de junio de 1973. Yo primero iba a hablar de don Leonardo Henriksen, más que de la fecha que estaba comentando, porque ese mismo día Leonardo Henriksen, un periodista argentino, ¿ya? Que trabajaba para un medio sueco, murió asesinado ese día en Chile. ¿Ya? Entonces, y lo iba a titular esto, ¿ya? El periodista que filmó su propia muerte, porque está el documento, está en la Cineteca Nacional, ¿ya? Esa famosa imagen que se ve que él está enfocando a un tanque con unos militares chilenos y uno de los militares, ¿ya? Lo apunta y le dispara, ¿ya? Y lo mata, ¿ya? Y lo único que alcanzó a decir Henriksen antes de morir fue: soy periodista, sus últimas palabras. ¿Te fijas? Y cayó muerto. El día 30 lo van a repatriar a Argentina y van a hacer sus funerales allá. Pero esa imagen, a mí, bueno, nunca la olvidé de niño, ¿ya? Hasta el día de hoy, ¿ya? Y quise buscar más de la historia de esa. ¿Ya? Y ya que estamos en la onda 50 años, ¿no es cierto? 7 más 50, contémosle a la gente, nosotros teníamos 7 años para ese momento, y tal vez por lo mismo que son tan vívidos algunos recuerdos, ya como niños que éramos, ¿ya? Está este famoso suceso llamado el tanquetazo o tancazo, ¿ya? Me quedo con el tanquetazo como nombre, porque tancazo suena más parecido a tacnazo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sí. De 1969 con el general Pío. Entonces, de repente, para no confundir a la gente, el tacnazo, 1969, gobierno de Frey, final del gobierno de Frey, general Roberto Pío, y aquí nosotros vamos a hablar del tanquetazo, ya el viernes 29 de junio de 1973. Rápidamente les cuento, a las 7:45 de la mañana, 16 vehículos blindados, entre ellos varios tanques M41, ya salieron del regimiento blindado número 2 al mando del teniente coronel Roberto Super, ya, que iba a ser dado de baja, ya, ese mismo día, ya, pero él se adelantó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él estaba vinculado a otro personaje que ya estaba detenido,
¿ya? Y que a su vez estaba vinculado a Patria y Libertad, un movimiento de ultraderecha que pretendían dar un golpe contra el gobierno de Allende. Entonces, como esto fue descubierto por el alto mando del ejército, se empezaron a tomar las medidas, ¿ya? Y el comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prat, ya tenía en la lista ya la baja de Super para el viernes 29 a primera hora. A primera hora sería a las 8 de la mañana. Por eso que él se adelantó y partió antes con este movimiento. Ya, alrededor de 80 soldados acompañaban al teniente coronel Roberto Super, ya, y se dirigieron hasta la Palacio de Gobierno de la Moneda, ya, y el Ministerio de Defensa. Primero al Ministerio de Defensa, porque pasaron ahí a sacar del calabozo al compañero que tenían preso ahí, ya de un cañonazo destrozaron la puerta de entrada, ya, y sacaron al cómplice en esta sedición. Y ahí se dirigieron entonces al Palacio de la Moneda, que fue rodeado en sus 4 esquinas, ya, y comenzó un intenso tiroteo, ya tanto de fusilería como de artillería, ya, que van a impactar, digamos, negativamente en el Palacio de la Moneda. Ya, en ese momento, Patria Libertad, al mando de Pablo, ¿se acuerdan? El Pablo Rodríguez, ¿ya? El líder de Patria Libertad, ya hace el llamamiento al levantamiento armado contra el gobierno de Salvador Allende. Y se encuentra que, fuera del comandante Super y sus 80 hombres, nadie más se sumó. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Ya? El presidente Allende no alcanzó a salir de su domicilio de calle Tomás Moro y, sin embargo, él intentó ir hacia la Moneda, pero el comandante en jefe, el general Prat, le dijo: no, presidente, es mejor que se quede en Tomás Moro, desde ahí monitoree todo, y yo voy a ir personalmente a terminar con esto. Y aquí tengo que hacer énfasis, porque yo me sorprendí al leer la historia, me puse a buscar varios antecedentes, ¿ya? El tema es que mientras el general Carlos Prat va a terminar con el asunto personalmente, armado con una ametralladora Thompson, incluso me tengo la imagen ahí, ya, del comandante en jefe, ya, el presidente Allende se dirige a la nación, ya alrededor de las 9:20 de la mañana, ya hace un discurso, ¿no es cierto?, se dirige al país diciendo que hay un grupo de sediciosos que están tratando, ¿no es cierto?, de dar un golpe, le pide a la gente tranquilidad, le pide que estén en sus casas, le pide a los trabajadores que no se expongan, que no se hagan matar. Sin embargo, al final ocupa una frase, ¿ya?, que es lo que le va a hacer sentido, ¿ya?, y probablemente va a ser una frase lapidaria, ¿ah?, por lo que yo estuve leyendo en todos los comentarios de acá, ¿ya?, y es que si llega la hora, armas tendrá el pueblo. Con esa frase termina la primera locución. Después, unos minutos más tarde, vuelve a dirigirse al país por la radio, ¿ya? Pero quedó la frase flotando en el aire, la frase de: si llega la hora, armas tendrá el pueblo. ¿Te fijas? Bueno, lo dejo ahí porque eso va a ser para las consecuencias, ¿ya? Carlos Prat, ¿ya?, como comandante en jefe, parte, toma con 2 regimientos más, con el Buin y el Tacna, parte a terminar con el movimiento, pero aquí viene el acto, pero yo encuentro corajudo, o sea, pero realmente impresionante de Prat. Cuando Prat llega a los regimientos y pide, ¿no es cierto?, que tienen que acompañarlo para terminar con el movimiento, varios oficiales se niegan. Dicen que no, porque tengo a mi primo, tengo a mi hermano, mi papá, entonces esto es fratricida, y al final no quieren obedecer la orden de acompañar al comandante en jefe a terminar con el movimiento sedicioso de Super. ¿Ya? Entonces Prat le dice: aquí no se trata de que esté quiera o que esté su papá o esté su mamá, ¿ya? Esto es una orden, yo soy comandante en jefe, ¿ya?, y ustedes me siguen a donde sea, porque es una orden. Y ante la duda de los oficiales, Prat dice: yo mismo personalmente lo voy a ir. El que quiere me acompaña. Toma su ametralladora Thompson y partió nomás, ¿ya? Y los otros lo siguieron, pero lo siguieron a desgano, así como, bueno, ya, porque es una orden. Pero en la práctica no estaban muy convencidos, porque esto era un enfrentamiento fratricida, incluso se hablaba de que podía generar una guerra civil, ¿ya? Bueno, el caso es que Prat llega, ¿ya?, hasta al Palacio de la Moneda, o sea, a las calles aledañas al Palacio de la Moneda, y se dirige a pie, tranquilamente, tanque por tanque, y esto lo encontré, pero realmente a lo mero macho, tanque por tanque, intimando la rendición. Soy su comandante en jefe, usted tiene que rendirse ante mí. Es una orden, ¿ya? Y todos los tanques empezaron entonces a entregarse. Pero cuando llega el último tanque, el que está a bordo, no tengo el nombre por ahí, ¿ya?, Prat lo intima a la rendición, y el tipo pasa a la ala de la ametralladora, esas grandotas que llevan los tanques arriba, esas M50, ¿ya?, y lo apunta, ¿ya? Y casi nos quedamos sin comandante en jefe, pero porque otro oficial salta por detrás, le pone una pistola en la sien al militar y lo combina a rendirse. Si no, ahí habría terminado todo con el comandante Prat. Fuera de ese momento, probablemente el más álgido, el más brutal, podemos decir que la jornada termina al mediodía.
al mediodía ya está el movimiento controlado, ya con 22 víctimas, 7 de ellas militares, ya, y 32 heridos. Varios de ellos periodistas que estaban ahí cubriendo. Por ejemplo, el periodista del Clarín que dice que estaba tomando una foto cuando salieron escapando y él sintió nomás una puntada en la espalda. Ya, hasta que alguien le dice, oye, está sangrando profusamente. Él no se había dado cuenta que le habían disparado a la espalda. ¿Ya? ¿Te fijas? ¿Ya? El periodista argentino no tuvo la misma suerte. ¿Ya? Vio la muerte de frente, ¿ya? Y sería todo, pero quedó el testimonio. El asunto es que entonces el presidente Allende ya se dirige a la moneda, pese a que Prat le dice que no, que todas las recomendaciones, pero Allende, pasado las 12:30, se dirige a la moneda, ¿te fijas? Para hablar desde la moneda al país. ¿Ya? Y ahí entonces le pide a la democracia cristiana y a los partidos del Congreso, ¿ya? Les pide la declaración de estado de sitio. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? La democracia cristiana, con Elwin a la cabeza como presidente, se la negaron porque tuvieron temor de que si Allende le daban el estado de sitio, las fuerzas de izquierda podían entonces ahí dar un autogolpe y apoderarse del país. ¿Te fijas? Le estarían dando más poder. Entonces, ahí el cálculo político, el miedo, le hizo llevar simplemente a la democracia cristiana con Elwin a la cabeza a declarar de que ya las Fuerzas Armadas con el general Prat tenían el control del país, por ende no era necesario un estado de sitio, porque la situación ya había estado cautelada. ¿Qué les parece? Bueno, el asunto es que yo creo que ellos estaban todavía con la votación que había obtenido la UP en marzo de ese mismo año. En marzo 72. Claro, ¿ya? No, 73. Y Claro. un detalle freak. Sí, dale. ¿Quién anduvo de partner ahí en esa operación con el general Prats? Bueno, Y Pickering. exactamente. Ya. Pickering, y el otro era, dilo por Mauricio, todos saben quién es. Augusto Pinochet Ugarte. Exacto, Augusto Pinochet Ugarte, y mira, no lo separé para no alargarme en la historia, pero todos hablaban mira el detalle, la imagen, me quedó grabado en la lectura. Dice que terminado el movimiento, ya se rinden los últimos ya, y Súper es tomado detenido en el cuartel porque se retiró con los tanques que le quedaba a su regimiento y ya lo tomaron detenido, ya, y en ese momento ya llega general Pinochet, va hasta al encuentro de Prat y se abrazan. Y Pinochet le dice a Prat, general, gracias por salvar a Chile. ¿Qué me dicen? Yo no sé si eso es apócrifo, ya, pero tal escena. Quien llegó después a sumarse a la escena fue nada menos que el ministro de Defensa, ya, José Toa. ¿Ya? Que también, pese a la prevención de Prat, igual él se quiso hacer presente. Y aquí en el detalle, cuando llega Prat, llega Allende a la moneda y llega a Toa, ya se empieza a juntar un montón de curiosos y transeúntes, ya, y empiezan los gritos, ya, que hay que cerrar el Congreso, a cerrar el Congreso, a cerrar el Congreso. Y ahí en la tarde de ese mismo día, ya Allende se manda un discurso donde recalca su vocación democrática, de que no se va a cerrar el Congreso y que si es necesario haremos un plebiscito para consultar a las bases, para consultar al pueblo. Pero no vamos a cerrar el Congreso, ¿verdad? Porque esto no es un autogolpe ni mucho menos. ¿Ya? Y esto ya está cautelado y el general Prat tiene todo bajo control. Por eso que después, ya, y yo sé que Mauricio a eso apunta, por eso que después cuando Prat ya en la crisis de gabinete y la crisis política, Prat se va del gobierno, ¿ya? Y deja la comandancia en jefe, cuando Allende le pregunta, ¿y quién es el más leal? ¿Ya? Y Prat sin dudar dice, Pinochet, y lo nombra el comandante en jefe. Y el resto es historia. Lo único que les puedo decir, amigos míos, para terminar esta historia, es que el tanquetazo, ¿ya? Todos coinciden en que fue un ejercicio, ya que al general Pinochet le gustan tanto los ejercicios de enlace, ¿ya? Fue un verdadero ejercicio, una prueba para ver la capacidad de reacción del gobierno de la Unidad Popular. Y ahí los militares se dieron cuenta que el cordón industrial no existía, ¿ya? Que los comandos cubanos no sé dónde estaban, ¿ya? Que el pueblo en armas no se presentó, ¿ya? Y que los líderes, ya políticos como Altamirano y compañía, ya brillaron todos por su ausencia. Y Allende se encontraba en una soledad absoluta. Y eso sirvió de catalizador para que 72 días después pasara lo que vamos a recordar en su momento, ¿no es cierto? Ya 50 años atrás. El golpe definitivo, ¿ya? Yo encuentro terrible malo el ojito de Allende, ¿eh? Porque él habló, fíjate con los que habló para coordinar todo este asunto. Habló con Lee, ¿ya? Porque Allende había pensado primero en bombardear la moneda, pero Lee le dice que no era factible. Después lo hicieron igual. ¿Te fijas? Después de Prat llega Pinochet, ¿ya? Y el almirante José Tirado Merino, que iba a ser dado de baja, iba a ser pasado a retiro,
ya, le iban a pasar a retiro, ya se escondió, mira, el caballero poco hidalgo, por no decir una palabra más castiza, se escondió para evitar que lo pasaran a retiro. Y por eso entonces estaba para el 11 de septiembre. ¿Ya? Porque la idea de Pinochet, de Allende, era pasarlo a retiro y que asumiera el otro almirante, que también se subió por el que pensaba Allende. O sea, realmente Allende confió en puros militares sediciosos, porque esa es la palabra exacta que dice el diccionario, de aquellos militares ya que conspiran y traman, ya bajo la mesa contra el gobierno constitucionalmente elegido. Eso es un Así que delito. nos vamos a un pequeño dato. De esas Dígame, tres personas usted que sabe, porque estuvieron la historia... con el tanquetazo, ¿Ya? fueron presos y fueron liberados el 11 de septiembre de 73, Ah, y porque otro datito... fueron procesados por la justicia militar, fueron condenados y después Claro. fueron liberados Y por lo después fueron mismo. liberados después del 11. Y se me había olvidado el otro datito, po. ¿Ya? Y los líderes de Patria y Libertad, con don Pablo, el Pablo Rodríguez. Rodríguez quedaron a la cabeza, se asilaron en la embajada de Ecuador, po, y escaparon de Chile. Mira el Claro. detalle. ¿Ya? Y en Pero el después, caso del periodista de Hendrickson, sí, Leonardo la, Hendrickson. la, la cámara la tomaron, había una oficina de Chile Films justo al frente, esto fue en Agustinas, En entre Morandé y Bandera, exactamente, claro. casi justo frente al Banco Central. Y al frente había una oficina de Chile Films. Y notaron que la gente de Chile Film vio todo esto y quedó tirada la cámara mientras se llevaban al herido a la posta central, porque se lo llevaron en andas prácticamente. Claro. Y la cámara la escondieron en una cámara de alcantarillado que había ahí. Y estuvieron 24 horas vigilándola para que nadie la sacara. Y ellos después la sacaron, lograron sacar la cinta, y la cinta la mandaron a Argentina, no me acuerdo por qué vía, y gracias a eso se conocieron estas imágenes, las mismas que mencionaste al principio, Claro, famosa imagen, sí. en Argentina. Y fíjate lo que hemos dicho siempre, con esto en Argentina se nombró el Día del Camarógrafo, Claro, por la muerte, el asesinato de este camarógrafo, cosa Leonardo que en Chile Hendrickson. no se ha hecho. Para variar, en Chile no. Y el otro día vi en un canal extranjero un reportaje que hicieron de esto, y un reportaje con la noticia de un acto que se hizo el pasado 29 de junio. En ese lugar donde murió asesinado este camarógrafo, me van a creer, chiquillos, que no había ni un canal de televisión chileno. Ni uno. No, pues sí, este es un país que, a diferencia de Argentina, Uruguay u otros países, ya que la historia nos incomoda, pues, ¿ya? ¿Para qué recordar esas cosas? ¿Para qué meter el dedo en la llaga? Nosotros no metemos el dedo en la llaga ni estamos recordando cosas de odioso. Simplemente yo las recuerdo porque usted sabe, don Luis Miguel, la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos, pues. Y por eso que no debemos olvidarla, pues, ¿ya? Así que el tanquetazo, 29 de junio del 73, ¿ya? Sí, para que, mire, yo lo único que le voy a recomendar a nuestros Aproveche amigos de irse, auditores es don George. que para este septiembre, ya, si pueden, vayan a darse una vuelta al Museo de la Memoria, porque nunca está de más recordar, ya, recordar la historia. Porque usted sabe, por ahí, don Jorge Santayana dijo, pues, dijo por ahí, pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Don Mauricio, palabras al cierre. Y yo todavía no voy al Museo de la Memoria. Yo tampoco, me duele, me cuesta, no sé. No me siento preparado. Nada, que un cagüín por ahí que está en desarrollo, que es la pugna segunda pata que tiene Mayol con la Universidad de Santiago, parece que lo van a echar. Y está divertido, o sea, no divertido, está en desarrollo. Y, y también la polémica que hay, porque varios parlamentarios, muchos de ellos del PC, están pidiendo la salida del cargo de Patricio Fernández, que es el encargado de organizar las conmemoraciones de los 50 años, por unas declaraciones que dio en el programa de un sociólogo, Manuel Antonio Carretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, en el cual, según las personas que lo impugnan y que piden su salida, habría incurrido en actos de negacionismo al relativizar la verdad histórica sobre el hecho del golpe y no condenarlo. Entonces hay una polémica bien fuerte ahí, se está pidiendo formalmente su renuncia. Todas las agrupaciones, o las principales agrupaciones de derechos humanos de Chile, entregaron a Boric una carta pidiendo la renuncia de Patricio Fernández por eso. Y mañana se vota en el Parlamento lo de la reforma de pensiones. Así que va a ser con esas noticias que dio Mauricio, con la reforma de pensiones, va a ser una semana bien noticiosa, que a lo mejor algo de eso vamos a alcanzar a hablar el próximo
lunes. Don Jorge, muchas gracias. A usted, pues. Don Mauricio, muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes y este programa que va al aire gracias a Givert, una empresa productora de eventos con más de 20 años de experiencia, www.givert.cl. Y gracias a la radio hoy, este programa va a ser repetido mañana a las 14 horas por esta misma señal y también lo puedes escuchar a través de YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Nos vemos el lunes, que tengan todos una muy buena semana. Chau, chau. Chao. Chau.